Hola amigos cinéfilos, bienvenidos a una entrevista más. Este día tenemos a Mariana Rondón, directora de Safari, película que está próxima a estrenarse. ¿Qué tal, Mariana? Bienvenida. Gracias, muchas gracias por invitarme a tu programa. No, un placer, Mariana, ¿no? Por tenerte aquí con nosotros y que nos hables un poco de Safari. Cuéntanos, ¿cómo es que surge la historia de Safari? Mira, a mí me llamó mucho la atención una noticia que leí en el año 2015 de historias que estaban ocurriendo en un zoológico de Caracas. Yo ese mismo año me vine a vivir a Perú, después de yo hace 28 años que nuestra empresa Sudaca Films trabajaba entre los dos países, entre Perú y Venezuela. Creo que incluso la primera película, sí, la primera película que hicimos fue la primera que hizo también Salvador del Solar, que nos la llevamos para allá y hicimos una película allá a la medianoche y media. Pero bueno, yo en el año 2015 me vengo a vivir a Perú y creo que fue una de las últimas noticias que leí sobre Venezuela y me vine. Y casi que como disciplina de escritura, empezamos Marita Ugaz y yo a escribir, a escribir una historia alrededor de esa noticia, de las noticias de hechos extraños. Pero también como nos volvimos obsesivas con el tema, vimos una noticia parecida aquí. No doy muchos detalles de la noticia porque es spoiler. Sí, 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 no, hablemos en general. Sí, sí. Exacto. Y me puse a buscar y bueno, y investigamos. Y resulta que es parte de la historia de la humanidad y ha ocurrido desde la Revolución Francesa. Siempre los animales y los zoológicos terminan convirtiéndose en espejos de las sociedades donde están ubicados esos zoológicos. Y bueno, un poco nos pusimos a escribir historias a partir de eso, ¿no? De cómo se podía, cómo podía una sociedad estar para tener ese vínculo con los animales, para romper el lugar cívico en relación a los animales y acercarse a la condición animal, ¿sabes? Ir perdiendo la condición humana y acercarse a la condición animal. Ujú. Claro, o sea, en la película, por ejemplo, apreciamos bueno, un enfoque distópico, muy crítico, hasta incisivo, en la cual, pues, observamos que existe un protagonista que no necesariamente es una persona, sino es un hipopótamo. ¿Cómo es Exacto. que, cómo es que este personaje, digamos, principal también suma o aporta a la historia? Mira, fue muy extraño porque es como un absurdo que uno se ponga a escribir sobre algo tan desconocido como un hipopótamo, ¿no? Ujú. Pero al mismo tiempo fue tan fascinante cuando empezamos la pre y dijimos, ok, tenemos presupuestos, tenemos coproductores, ahora vamos a empezar la pre y vamos a empezar a hacer casting. Y ese fue nuestro primer casting, el hipopótamo, ¿no? Y nos recorrimos muchos zoológicos, estuvimos en el Parque de las Leyendas, estudiamos mucho los hipopótamos, hay cuatro en el Parque de las Leyendas, pero tenían mucha diferencia de edad unos con otros, los más jóvenes eran muy chiquitos, el mayor era muy grande. Eh, y bueno, un amigo en un momento estábamos trabajando un proyecto con República Dominicana, nos dice, aquí hay un hipopótamo muy bonito. Y nos pareció un comentario casi que ridículo, ¿no? "Ay, un hipopótamo muy bonito". Pero fuimos a Dominicana y lo que era un hipopótamo muy inteligente. Era muy interesante, incluso durante el rodaje, cuando hacíamos cosas que a él no le gustaban, como que, por ejemplo, antes de la hora de comida, entrar a su cuarto de comida, yo sentía que nos miraba, que se sentía, que entendía que nosotros le estábamos forzando cosas, pero también entendía todas las trampas que le hacíamos para que hiciera eso. Y fue como empezar a descubrir que había un vínculo, que había una relación, que ya él hacía el mismo gesto cuando nosotros llegábamos cada mañana a filmar. Y eso fue muy interesante porque era un acto arrogante escribir sobre un animal que no conoces, pero cuando lo conocimos, como que tuvimos que también hacer que se reflejara en el guión que había un conocimiento de su realidad, que había
que los que estábamos mal éramos nosotros, en realidad. Creo que era eso. Claro, porque como tú mencionas, ¿no? El hecho de que un hipopótamo también sea protagonista y es algo, digamos, atípico, pero atractivo e interesante, porque la historia gira en torno a él, sobre la vida de Ana, Edgar y Bruno, que es una familia, pues, que en algún momento tuvo la opulencia o vio una opulencia, pero ahora está un poco en decadencia, ¿no? ¿Cómo es que Sí. ustedes combinan esta historia? ¿Cómo es que los enlazan? Mira, queríamos que ese mundo distópico que los rodeaba, eh, a ver, no nos importaba tanto los motivos, las razones, sino cómo los afectaba a ellos, a los seres humanos y en especial a esta familia en sus relaciones más íntimas, ¿no? Cómo repercute las crisis, el ejercicio del poder, todas esas cosas en la intimidad de una familia, en la intimidad del ser humano, ¿no? Entonces nos enfocamos en trabajar en el vínculo de pareja, en el vínculo madre-hijo, en el vínculo padre-hijo, ¿no? Que además pueden estar igual de rotos en cualquier sociedad, no importa lo que esté pasando afuera. Era importante, sí, para la construcción del suspenso y del terror que queríamos hacer, que existiera todo ese mundo externo, pero en el vínculo familiar lo que queríamos era contar un poco lo que va pasando en las familias, lo que suele pasar en las familias cuando no se atienden los llamados de la crisis, ¿no? Claro, ¿no? Y si queda claro este universo opresivo, indeseable y cómo es que esta familia pues trata de sobrevivir o coexistir con el problema al que se enfrentan en ese momento, ¿no? Pero yo creo que es interesante y que se puede apreciar en el teaser que ustedes muestran y es justamente la interpretación de Bruno, de Barry La Rosa. ¿Cómo preparaste a ese jovencito en la actuación? Porque me parece una muy buena interpretación. No, fue increíble, fue increíble. Era muy niño, yo hoy estaba con él y lo veía y decía, uy, ¿cómo creció? Era muy niño y fue fascinante porque un poco la manera de trabajar nosotras, nunca en nuestras películas ensayamos el guión, para nada. Eso es lo último. Entonces, lo que sí hicimos fue durante 3 semanas un trabajo muy fuerte de improvisación con todos los actores, bien sea como la familia que iban a ser dentro del guión o como distintas formas. Entonces pasamos por muchas situaciones. Bare que al principio, pero creo que la media primera hora estaba como un poco reticente, desde lejos veía la situación, pero ya a la hora de empezar a ensayar, él se había unido y además lo hacía con mucha ironía, con mucho juego. Entonces fue descubrir a un actor intuitivo, pero además con una intuición muy fina, de verdad, mucha ironía. Y ahora he descubierto a un gran compañero de entrevistas, de festivales, tiene como siento que tiene esa apreciación sobre el cine y sobre lo que hicimos muy fina, ¿no? Pero creo que el punto de partida fue que jugamos, siempre estuvimos jugando. Esto nunca se consideró un trabajo para él, nunca fue algo difícil, sino era jugar y divertirnos y presionar hacia lo que queríamos, ¿no? Y acompañarlo siempre, ¿no? Que no estuviera solo en lo que estaba haciendo, ¿no? Claro, ¿no? Porque incluso hasta en las fotografías que ustedes lanzan como parte de la publicidad, pues se ve a un niño o un adolescente que muestra un rostro pues fiero, ligeramente Increíble. agresivo, no sé, como que dispuesto a atacarnos. Y es algo que es muy difícil de Increíble. trabajar y muy convincente esa expresión. Sí. No, no, increíble, increíble. Yo me acuerdo que uno de los ejercicios que hicimos, uno de los juegos que hicimos fue no necesariamente ponerlo a actuar como animal, porque eso es algo como muy común y muy típico del teatro, ¿no? De que Sí, cada actor exacto. busque su animal y tal. Pero yo sentía que no, ese lugar común no nos servía, pero sí empezar a jugar con su imagen. Y entonces empezamos a hacer transparencias de su rostro con distintos animales para ir viendo con quién se identificaba él. Y creo que eso fue muy bueno.
Creo que eso dio un resultado muy interesante. Excelente, no diré más, pero diré que es excelente. Eso nada más, ¿no? Es Porque verdad. fue un trabajo, trabajar a partir de la imagen, ¿sabes? Sí, una técnica, digamos, no muy común, pero que tuvo un resultado No, bastante espectacular. Ya lo verán los cinéfilos cuando vean la película, ¿no? A qué nos referimos, ¿no? sí. Ahora, hay otro personaje que es importante, que es Claret Kea, que interpreta a un fisioterapeuta, un muchacho, pues, muy delgado, que va a ayudar a un anciano. ¿Cómo trabajaste con Claret? ¿Cómo construiste su personaje con él? Mira, ese es otro personaje fascinante y yo creo que es el personaje que yo más defiendo de la película. Yo creo que es el personaje, es un personaje muy duro, muy pragmático, pero al mismo tiempo es el único capaz de hacer algo por los demás. Y eso, y eso ya me lo daba Claret desde su personalidad. Lo que hicimos fue como irlo manipulando para que tuviera esa otra parte dura que no es Claret, sino que es el personaje de la película, ¿no? Que es realmente pragmático, muy pragmático. Y eso también lo hicimos con muchos ensayos. También lo llevamos a muchos lugares. Con Claret hicimos algo más, que fue ensayar mucho, aunque parezca mentira, aunque él no tenía casi escenas en el zoológico, ensayamos mucho con él en el zoológico. Era muy chévere porque nosotros teníamos la posibilidad de estar solos en el zoológico, sin que hubiese nadie visitando el zoológico, y poder llegar también en las madrugadas, cuando todavía era de noche, y era el momento en que los animales hablaban entre ellos, se comunicaban entre ellos. Entonces descubrimos el mundo de sonidos que era, pero increíble. Y como filmamos en tres países distintos, Dominicana, Perú y México, eh, Claret viajó con nosotros a todos los rodajes para que estuviera siempre muy empapado de la historia, porque él era como un parteaguas dentro de la historia, ¿no? Era fundamental que él estuviera totalmente empapado de la historia. Claro, definitivamente, porque como uno ve la historia, pues Claret es una pieza clave en la historia, muy, muy clave. Total, total, Sí, muy clave. sí. Él lo desata todo y creo que su personalidad, su rostro, su expresividad y su cuerpo son fundamentales. Exacto, y es un personaje muy verosímil, muy bien trabajado, que digamos da soporte también a la historia y que, bueno, pues no cuento más, no quiero contar más, pero hasta ahí llegamos con Claret, ¿no? Pero sí está muy No, y bien. él es un actor fascinante además. Sí, hace un muy buen Sí, trabajo y como digo, sí, ¿no? Está muy bien trabajado el personaje, ¿no? También dentro de la historia tenemos a Ana, que es Daniela Ramírez, que es la mamá justamente de Bruno, que es sí. una mujer pues que enfrenta la escasez desde su modo de ver la vida, pues trata de sobrevivir, apoyar a su familia, ¿no? ¿Cómo es que construye esa Ana? ¿Cómo es que nace Ana? ¿Cómo es que nace esa personalidad tan, digamos, dura o tan resiliente hasta cierto punto para poder afrontar el problema que enfrentan ellos en la historia? Mira, justo ayer se ganó el premio como mejor actriz en el Sí, Festival de Chile, Daniela, por Safari. Y yo creo que de verdad que hace un trabajo soberbio porque con ella trabajamos como el abanico de un personaje como muy ingenuo, una ingenuidad oscura la llamo yo, porque también es como una ingenuidad muy burguesa, ¿no? Ella es como la mujer burguesa que se ve enfrentada a una realidad que desconocía y que tiene exactamente. que de repente asumirla Toca resolver. y toca resolver, y que cuando en su recorrido tiene que aprender rasgos de humanidad, tiene que dejar de ser todo lo egoísta que es, empieza a descubrirse a sí misma, empieza también a tener un encuentro consigo misma, a pesar de vivir además en primera mano lo que yo llamo nuestra parte de película de terror, de vivir el terror de verdad. Y finalmente,
toma una decisión ética, porque ella podría ser alguien que se sume a la barbarie, Correcto, tenía todo ahí, y por un momento decide no hacerlo. Claro, no hacerlo implica también un sacrificio en relación a su familia, a su hijo, eh, pero, y nosotros vemos que ella quiere y cuida mucho a su familia, pero debe sacrificarse y lo hace realmente por una razón ética. Ni siquiera lo hace por ella misma, lo hace por no caer en la barbarie, porque para mí exacto, era como caer, ¿no? exacto. Yo creo que ella hizo todo ese tránsito, todo ese abanico complejo, lo hizo muy bien, de verdad. Claro, y lo hace de una manera bastante, digamos, como una madre que busca proteger también a su hijo hasta cierto punto, pues sí, como tú mencionas, no quiere caer en ese exceso, no quiere ser Sí. parte de ese exceso que Sí, pues escenas, ¿no? yo creo que ella nos pone en un espejo, nosotros queríamos que que pusiera al espectador en un espejo de yo podría seguir adelante, voy a tomar la decisión más difícil y la pregunta, ¿y qué harías tú como espectador? Si tú estuvieras en una Exacto. situación como esta, ¿qué haces? Nos deja esa reflexión, a ver, ¿cruzamos esa línea, digamos, o ponemos otra Exacto. salida que también puede existir, pero podría no ser la más inmediata, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Sí, no, y una opción muy grande es claudicar. Exactamente, dejar de lado, me voy, Claudicar y abandonarlo. claudicar es sumarse a lo más oscuro, ¿no? A quien ha perdido la humanidad, a quien simplemente se comporta nada más que como un animal. Exacto, dice ese comportamiento, bueno, pues que bueno, desencadena ciertas situaciones que el ser humano en general puede afrontar en algún momento y termina pues con esa disyuntiva y con ese conflicto, ¿no? Y justamente ahí vamos a Edgar, que es justamente la pareja de Ana, que bueno, se le ve un hombre un poco relajado, despreocupado dentro de lo que podemos ver, pero también en algún momento pues tiene que resolver y lo hace de alguna forma. Eh, Sí, para mí él encarna, es un personaje que a alguna gente le resulta un poco antipático, no el actor, el personaje en sí, es Claro, verdad, porque si tiene muestra una sus poses actitud, todavía de millonario, de gente pudiente, se ve sí, mucho de déspota, correcto, de, pero también, si hay algo que yo defiendo de él como personaje, es que es alguien que tiene mucho miedo y el miedo es muy humano. por supuesto, todos El- tenemos miedo, y todos tenemos miedo, entonces a mí lo que me gusta ver de ese personaje es ese lugar donde él está quebrado y quizás no podríamos ver a alguien tan quebrado si no lo hubiésemos visto tan arrogante y déspota, ¿no? correcto, sí, Y eso es lo interesante de él, que él también va de un extremo al otro, quebrándose, y vamos viendo que ya se siente incapaz de enfrentar la vida, ya ni siquiera de hacer las cosas elementales, de enfrentar la vida, ¿no? exacto, va de frente, solamente actúa y no piensa, ya ve la oportunidad y simplemente ya se une a lo que tenga que pasar, pues, ¿no? Y ya rompe esa Sí. barrera y traspasa ese límite, pues, ¿no? Y es cuando ya, pues, Hay una cosa que digo que tratamos mucho de hacer y es como de cuidar mucho a estos personajes, mucho la psicología de los personajes, los vínculos, las relaciones, pero sin descuidar como todo el lenguaje cinematográfico, ¿no? Para nosotros era muy importante mantenernos siempre en el suspenso para ver qué estaba viviendo cada uno de esos personajes y hacia dónde iba. O sea, que el espectador pudiera sentir ese acercarse del miedo, ese acercarse del pánico, ¿no? Y para terminar, tocando un poco el género de terror, que está muy de moda ahora, pero que está de moda a partir de cosas no humanas, ¿no? De fantasmas. Pero ¿qué pasa si el terror proviene de la vida cotidiana?
Ujú. de la escasez, Nuestros miedos, nuestros temores están haciéndose tangibles. nuestros miedos, o de que Aparecen. se vaya la luz, El agua, exacto, el no tengo. agua, ¿Qué hago? que esa cotidianidad Que están que puede básicas, ser no esté. tan común en cualquier lugar de Latinoamérica se convierta en una historia de terror. Correcto. Ese era un poco el juego que queríamos nosotros plantearle al espectador, Y lo ¿no? lograron de una manera bastante, digamos, atractiva, imponente, porque se evidencia mucho esta situación y ese conflicto, ¿no? También podemos apreciar, dentro del teaser, pues se ve un conato, una pelea por una piscina, que es que bueno, pues muy territorial el protagonista porque es su piscina y no quiere compartirla con nadie, pero viene alguien y lo de compartir y como que hay un punto de inflexión ahí, ¿no? ¿Cómo es que se Sí, trabaja esa escena? ¿Cómo es que la llevaron usted o la concibieron como algo simbólico, algún simbolismo, pues, ¿no? Aún de sí. Mira, yo me acuerdo poder. que cuando la ensayamos, yo le dije a todos los actores, cada uno tiene un arma, una pistola. Ujú. A ver cómo se dicen todos estos textos, pero con un arma en la mano. Y Uf, fue divertidísimo. Y eso fue realmente la manera como se construyó esta escena, pensando que el que dijera lo que no debía podía morir de... Entonces, muy ese lacto. juego de todos los actores cuidándose, lo digo porque la escena escrita a mí me gustaba mucho, tenía un valor, pero cuando pudimos ensayarla y le dimos esa dimensión de que esa cosa tan elemental como estarle pidiendo permiso a otros para entrar a una piscina podía ser algo de vida o muerte. Y yo siento que esa tensión que le pusieron a los actores fue la que más cargó de simbolismo esa situación. Le dio una dimensión de personajes jugándose la vida en eso, ¿no? Ujú. Correcto, y justamente es que eso queda muy claro y pues la piscina está muy cerca a Safari también, ¿no? Que está a un Sí, paso nada más de ellos, son colindantes vecinos. ahí mismo, sí. Están las dos caras de la moneda, están ahí, ¿no? De un extremo a otro extremo. Ahora, hablemos del protagonista Safari, como tal como lo refieres, ¿no? Es también protagonista de la historia y no es una persona, pues, que a la cual estamos acostumbrados a ver, ¿no? ¿Cómo es que grabaron sus escenas? Porque realmente el animal es peligroso, salvaje. Tú mencionas Muy que es un poco peligroso, muy salvaje. manso. Sí, de hecho, ¿no? Entonces, hay escenas, bueno, pues en las que se puede evidenciar, pues, cierta cercanía y, bueno, pues, y se ve un poco de miedo también. Y ya creo que pasa lo ficción a lo natural, pues, ¿no? ¿Cómo Sí, trabajaste esas escenas? mira, fue complejo porque decidimos que no íbamos a usar 3D, que no íbamos a usar efectos, porque sentimos que todavía no está el mundo de los efectos con los animales, no ha llegado a tener la capacidad de verdad de reproducirlos, ¿no? Ujú, Y porque sentíamos que el animal, lo que pasara en el momento, nos iba a dar algo que no, que era imposible reproducir de alguna otra manera. O sea, inventar nosotros en un 3D de un animal moviéndose era imposible. ujú, Y entonces nos dedicamos a estudiarlo de verdad, junto con sus cuidadores, con los veterinarios que lo atienden, mucho tiempo cuidándolo, mucho tiempo pidiéndole a los actores que hicieran lo mismo con nosotros, que lo acompañaran, que lo vieran, que pudiéramos entender su dinámica de vida y que él además se acostumbrara a nosotros. Por supuesto que tuvimos todo el sistema de seguridad, nunca estuvimos a solas con él, pero sí logramos como crear espacios de tregua con él. sí. Donde podíamos acercarnos y mantener una seguridad, pues, ¿no? Claro, se mantenía muy pasivo, como que se dejó Sí, dirigir y se puede apreciar en la película, es como si estuvieras a su costado, caminaras con él, o sea, y él permitiese que estuviésemos en su espacio, ¿no? O sea, no nos sí, bota, no nos sí. corre, deja que, No, deja que estemos ahí con él y lo observemos con tanta cercanía y tanta, y dime, ¿no? yo creo que eso también es virtud de la cámara, ¿sabes? Muy buen De trabajo. cómo estuvo la cámara ahí pendiente, cuidando todo el tiempo lo más cerca posible y atento
Era casi un documental esa parte, ¿sabes? Nosotros estábamos ahí para lo que él quisiera hacer. Exactamente, ¿no? Y hay una escena en la cual se le ve en el teaser también que él come polvo, tierra, harina, no sé, ¿cómo se logró ese efecto, esa escena? ¿Fueron pacientes? ¿Lo entrenaron? ¿Cómo se logró? Fuimos muy pacientes hasta descubrir qué le gustaba, qué era lo que más le gustaba y empezamos a entrenarlo para que hiciera eso. Sí, porque se vio muy, muy natural, muy, muy, No, era increíble, muy fue increíble, fue increíble. Eh, Eso de repente pasa muy rápido en una película, pero te aseguro que era magia para nosotros lo que estábamos logrando con él. sí, y eso quedó muy claro, ¿no? Ahora cuéntame acerca de los premios, porque esta película ya se estrenó no en Perú, ya se ha estrenado con anterioridad y justamente hay un premio que se ha ganado la protagonista justamente en Chile, ¿no? Es Sí, ayer lo ganó, mencionando Daniela Ramírez, ¿no? Que es la sí, que ha obtenido el premio. sí. Cuéntanos, ¿cuántos Ah, no, premios tiene? ¿Dónde va a presentarse? ¿En qué festivales van a estar? ¿En qué países se van a estrenar? Porque sé que se va a estrenar fuera del país también, no sí, solamente en mira, Perú. ya tendré una vuelta de festivales grande, porque estrenamos en el Festival de San Sebastián en septiembre del año pasado, y de ahí ha recorrido toda Europa, muchos países de América Latina, Asia también. Hay ahorita acaba de ganar Daniela, pero hay un premio que a nosotros nos gusta mucho, que es el premio de la crítica francesa, del Sindicato de la Crítica Francesa, que lo dirige y él fue el presidente del jurado, el crítico más importante del Cahiers du Cinéma, y que Ujú. además es un especialista en Buñuel. No, mira. Y está él todo el tiempo dice que Safari es la película que Buñuel debió haber filmado, que le faltaba. Bueno, pues llegar Yo a no ustedes. creo, no creo ninguna comparación con Buñuel. Nosotros simplemente observamos las realidades más cercanas y con eso escribimos. Pero bueno, ese premio es muy bonito, nos emociona mucho. Y bueno, también que Daniela gane, creo que es importante porque es reconocer que ella como protagonista es capaz de llevar esta historia con toda su fuerza y su energía, ¿no? Exacto, se le ve muy claro y un premio muy bien ganado, Sí, ¿no? sí. Bueno, y ahorita viene toda la tanda de estrenos. El primer país en estrenar en salas es Perú, 28 de agosto. Después sigue Chile, 4 de septiembre. Venezuela, 4 de septiembre. Vuelve a salas en México porque estuvo en la Muestra Internacional de Cine de México, que pasa 2 meses dando vueltas por todo el país, pero ahora va a volver a salir. En septiembre, hacia finales de septiembre debería salir en Brasil, España, Francia, ya hacia finales de año. ¿No? Eso tiene varios puntos de distribución, es que Sudaca está haciendo un buen trabajo para llevarlo a diferentes partes del mundo. Sí, un trabajo arduo, la verdad. Eso es bueno, me alegro mucho por su trabajo, ¿no? Y es que lo lleves por diferentes partes del mundo y que conozcan justamente una historia tan interesante como Safari, ¿no? Y Sí. finalmente, invítanos a los cinéfilos a que vean tu película próximamente, este 28 de agosto. Antes de eso te voy a comentar Dime. que Marite Ugaz y yo, que somos las dos de Sudaca, que generalmente nos turnamos producción y dirección, cuando una Sí. dirige la otra produce, acabamos de terminar otra película ¿Cuál es? que se estrena la semana que viene en Venecia, el 4 de Oh, septiembre, adelante, y de ahí dame a datos. Toronto. ¿Quién es? ¿Qué Así película es? ¿Quién actúa? Cuéntanos. Adelántanos algo. eso es como nos pidieron la adaptación de una novela de una escritora venezolana y se llama Aún es de noche en Caracas. Ujú. Se estrena el 4 de septiembre y los actores son Natalia Reyes, una colombiana, y Edgar Ramírez, un actor venezolano. Y nada, estamos muy contentas y
Que Es que estamos bueno, estrenando varias películas al mismo tiempo, eso es casi un milagro. y eso está perfecto, ¿no? Desde Contactado, que no tenían que ver con una película, me parece, ¿no? Que fue la última que vi de Eh, ustedes, ¿no? Aquí en Perú. exacto, esa la produje yo, la dirigió Parité, Claro, después nos Marita. cambiamos con Safari y ahora codirigimos esta. Buenísimo. Igual también avísanos para entrevistarlos o ver también temas de detalles si llega a Perú Claro, también, ¿no? Y exacto. cómo se va a estrenar por acá, ¿no? ¿Hay una Bueno, invitación para el público cinéfilo? Dime, no sé sí, qué van a ver, pues cómo no van a ver. los invito a todos a ver Safari a partir de este 28 de agosto. Eh, Creo que les va a gustar. No creas, sí les va a gustar. Ok. Estamos seguros que sí, ¿no? Bueno, Mariana, gracias por estar aquí con nosotros, por la No, entrevista, gracias a por ti, tu tiempo. Marcelo. Un gusto, de verdad, Mariana, de verdad. Espero que sigan produciendo, dirigiendo, trabajando junto con Marité. Y también voy a entrevistar a Marité en algún momento. No sé si anima también para entrevistarla. Yo no tengo ningún problema. La Dale, invitación perfecto. está para ella también. Dile y si desea, pues feliz porque creo que Buenísimo. este el guión también lo hicieron juntas, me parece, ¿no? La Sí, historia. sí, el guión es de las dos. Sí, entonces sería bueno entrevistar con ella también. Entonces, Mariana, muchas Perfecto. gracias por tu tiempo. Espero No, a que sea ti. auspicioso el estreno y pues, nada, ¿no? Gracias. Gracias. Muchísimas gracias.